La crisis económica y sus efectos en la familia. El Salmo 49 nos recuerda algo muy importante. Dice, ¿por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este programa el día de hoy estamos mirando, tratando de que Dios abra nuestro entendimiento. Estamos pidiéndole la gracia de la comprensión. Primero para que podamos comprender la realidad de la situación en todo el mundo, no solamente donde tú vives, en todo el mundo. Estarías sorprendido a la cantidad de personas que están sufriendo igual que tú en todo ese mundo, la crisis económica, tratando de comprenderla. Pero no solamente como comprenderla como una materia más. No te vamos a dar un examen, te prometo. No es nada más una comprensión intelectual. Es de saber si esta es nuestra realidad, cómo se puede vivir en medio de esa crisis. Para eso con nosotros está de lujo el invitado Horacio Trujillo. Horacio, ¿cómo es que este mundo llegó a estar en esa crisis? Dice por ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1. Porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en su razonamiento, y su insensato corazón se tenebreció, jactándose de sabios, se volvieron necios. ¿Qué es lo que ha pasado? Según los analistas económicos, han dicho que la situación se ha ido desbordando de los Estados Unidos, aunque hoy en día es un efecto mundial. Empezó con los bancos, los préstamos, las personas que daban préstamos para las casas. Encontramos nosotros algunos puntos de algunos analistas importantes de los medios de la economía, y ellos han dicho que durante este tiempo en las hipotecas, sobre todo durante muchos años, el valor de la propiedad fue en alza. Entonces las casas empezaron a vender cada vez más caras y más caras porque la gente pedía un préstamo, le gustaba una casa, si la casa valía $100,000, entonces venía y decía, yo ofrezco 120. Automáticamente todas las casas de esa zona se levantaban a 120, de esa misma índole. Entonces esto hacía que venía otro y ya su casa ya valía 120 y entonces la ponían a 120 y alguien venía, por ejemplo en California, venía en Arizona, la casa valía 130 y aquel venía con buen dinero porque había vendido su casa porque estaba demasiado cara, así que pagaba 150 y la gente ofrecía y empezaron a subir, de tal manera que una casa de $400,000 en Los Ángeles o en California subió hasta arriba de $600,000, $700,000. Entonces, la gente queriendo agarrar, acomodar al lugar, tanto autos, casas y todos estos inmuebles, tuvieron que pedir préstamos. Así que los bancos, teniendo mucho dinero, empezaron a prestar dinero con intereses altos. Tuviera la gente dinero o no tuviera, es más, sin enganche les daban las casas, los autos, y la gente por tal de tener aquel placer de tener una buena casa o tenían su casa pequeña y como el banco está prestando a intereses, a como sea, pero a 30 años, pues a 30 años como quiera lo pago, pero 30 años están aquí a la vuelta de la esquina. Entonces la gente empezó a agarrar, y al rato las cosas empezaron a crecer, los intereses empezaron a elevarse, la gente se dio cuenta que la casa valía más de lo que debía, o sea, de lo que debía más y la casa valía menos. La gente empezó a dejar de pagar las casas, las tarjetas de crédito, porque empezó a haber una crisis tremenda, porque por el afán de tener, del poder, por el tener más dinero, las empresas grandes, por el aborazarse, podríamos decir, querer tener más, vino la crisis. La situación se fue abajo. Todos los bancos se prestan dinero o compran y se venden entre bonos. Compra una aseguradora, un banco te compra o te da el crédito y este se lo vende a otro. Ya ganó un dinero y este se lo vende a otro y este le subió más. Y entonces llegó el momento en que tantas casas solas, porque la gente ya no lo pagaba, autos devueltos, empezó a haber tantas casas que la empresa o las empresas que construyen casas ya no empezaron a construir.
las casas se quedaron solas, la gente empezó a dejarlas, empezó a ver que la gente ya no tenía el dinero que tenía que pagar y empezaron a embargarlos, empezaron a meterles demandas, la gente empezó a dejar todo y poco a poco se fue cayendo en una psicosis. Aún aquellos que no estaban afectados empezaron a tener miedo, entonces ya no compro. Es que empezó a escucharse. Dice una historia antigua que la muerte iba a Bagdad. Y se encontró un beduino y le dijo a la muerte, ¿a dónde vas? Y le dijo, voy a Bagdad. ¿A qué vas? Voy a traer 500 personas, me voy a traer. Dice, pero qué malvado eres, ¿por qué te vas a traer 500 personas? Porque así es, ese es mi trabajo. Se vuelve a encontrar a la muerte de regreso y le dice el beduino a la muerte, me engañaste, dijiste que te ibas a traer 500 personas y te trajiste 2000. Y dice, yo no soy culpable, yo iba por 500, las otras 1500 se murieron de miedo. El miedo ha hecho que la gente ya no compre. Al no comprar, entonces ya no hay movimiento de dinero y esto atrae de que no hay ventas. Al no haber ventas, hay que despedir a gente porque entonces hay mucha gente que les está pagando y no necesitamos tanta gente, así que hay que empezar a despedir. Al despedir entonces la gente ya no tiene el dinero, no compra. Por lo tanto, las empresas empiezan a pedir dinero a los bancos. Los bancos no quieren prestar porque la situación no hay movimiento de dinero, así que estas empresas empiezan a cerrar. Y empezó a haber un colapso tremendo de cientos de empresas. Ahora que estaba en Irapuato, saludo a todos los hermanos por allá de Irapuato, de Estación Joaquín, estuvimos ahí, había 5 familias de Atlanta, de diferentes lugares, donde algunas de ellas ya no pudieron regresar porque perdieron el trabajo, perdieron sus casas. ¿Quién los mantiene? El gobierno no está queriendo mantener a medio mundo. Así que la gente se devuelve y ahí viene el problema. Los envíos de dinero de Estados Unidos a México se rebajó el 50% de todos los envíos. Significa que todas las familias que recibían Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, las más ciudades donde hay gente que está en los Estados Unidos, empezó a no recibir dinero. Y al no recibir dinero, hermano, hay que vender la vaca, hay que vender la tierra, porque hay que comer. Te iba a preguntar, Horacio, porque tenemos una situación muy interesante aquí en este set. Mi esposo y yo, mis 4 hijos, tenemos 17 años de venir de los Estados Unidos a México, de llamar México nuestro hogar, de pertenecer ahora al pueblo mexicano. Y creo que al revés por ahí. ¿Tú vienes o de Guadalajara o de Zacatecas? ¿De dónde vienes? Yo soy de Zacatecas. De Zacatecas. Entonces, ¿hace cuántos años te fuiste para allá? Hace que más de 30 años ya. Entonces ya te consideras como gringuito. Bueno, tengo la doble ciudadanía, soy México. Entonces tus hijos han crecido allá. Mis hijos nacieron en Estados Unidos y al principio decían, vamos a ir a comer unos buenos tacos. ¿Cuál? ¿Quieren hamburguesas? Eso se americanizaron. Te pregunto eso porque tú tienes una perspectiva muy interesante y representas tal vez para muchas familias que están viendo este programa. Te ven en ti como sus hijos o sus familiares que cruzaron la frontera y ahora se encuentran allá. Horacio, yo creo que el sueño americano, que es lo que se busca en general el inmigrante, piensa que al cruzar la frontera van a encontrarse con trabajo, con la posibilidad de crédito que mencionaste, de poder comprar sus coches, de poder, es compra, ¿no? Es la palabra como que grande, es puedo comprar, puedo tener, puedo... llegar al otro lado de la frontera te ofrece, según la opinión de muchos, la posibilidad de vivir mejor. Pero ¿cuál hoy en día, frente a esa situación económica, cuál es la situación de los inmigrantes que se atreven a cruzar? Mire, en el último año fiscal, en el año fiscal de este año pasado, cuando pasó el tiempo del calor, en la frontera de Arizona y Sonora, nomás en la frontera de Arizona y Sonora, murieron más de 500 personas por querer cruzar la frontera. Antiguamente, hace que unos 20 años, cuando yo llegué a Arizona, en Nogales, Arizona, Nogales, Sonora, en la entrada hacia la parte derecha, yendo de México hacia Nogales, Arizona, había ¿qué serían? Unos alambres donde tú te brincabas, nomás levantabas los alambres, te brincabas y bajabas a las tiendas y ya te entrabas. La migración te veía, ni se movía siquiera. Si todo el mundo entraba, ya nomás ibas a ver si estaba el camión más adelantito por allí en el kilómetro fulano, y entonces no estaba el camión, todo el mundo a pasar. Estaba el camión, hay que detenerse. Hoy en día no.